La furgoneta destartalada de entrega rápida se tambaleaba por las ajetreadas calles de la ciudad, haciendo sonar su motor cansado como un anciano con tos. Al volante, Anne mantenía una expresión serena, casi impasible, ante el caos del tráfico y las bocinas impacientes que lo rodeaban. Su uniforme, 2 tallas más grande, parecía engullir su delgado cuerpo, y sus gafas de montura gruesa se deslizaban constantemente por su nariz, obligándolo a ajustárselas con un gesto que sus compañeros encontraban particularmente irritante. En la sala de descanso de la empresa, Anne era objeto constante de burlas. «Ahí viene el ninja silencioso», solía decir Dao, un hombre corpulento con una risa estruendosa, refiriéndose al hábito de Anne de moverse sin hacer ruido, una ironía cruel considerando su torpeza general. «Más bien el tornado de desastres», replicaba Hank, un joven presumido que siempre tenía el pelo engominado, recordando algún incidente reciente en el que Anne había tropezado o dejado caer un paquete. Anne escuchaba en silencio, con la mirada fija en la taza de té barato que sostenía entre sus manos. No respondía a las provocaciones, lo que solo parecía envalentonar a sus detractores. Para ellos, Anne era la encarnación de la ineptitud, un estorbo cuyo único propósito era ser el blanco de sus bromas para sentirse superiores. No veían en él nada más que un repartidor lento y desmañado, alguien sin ambición ni habilidades notables. Su ruta para ese día incluía una entrega en la residencia de los Huang, una de las familias más ricas e influyentes de la ciudad. La mansión, protegida por altos muros y cámaras de seguridad, era un símbolo de su poderío. Al llegar a la puerta principal, Anne sintió la habitual punzada de incomodidad que le producían estos encuentros con la élite. La arrogancia parecía emanar de las propias paredes de la propiedad. Un mayordomo con rostro inexpresivo abrió la puerta con desconfianza. «Paquete para el señor Huang», anunció Anne con su voz tranquila, apenas un susurro. El mayordomo examinó el albarán con desdén antes de permitirle el acceso. Anne siguió al hombre por los opulentos pasillos, observando los caros muebles y las obras de arte con una mirada que parecía ausente, pero que en realidad registraba cada detalle. La señora Huang, una mujer de mediana edad con un rostro afilado y joyas ostentosas, recibió el paquete en el salón. Estaba hablando por teléfono en voz alta, gesticulando con impaciencia. Sin prestar atención a Anne, firmó el recibo con un movimiento brusco de la mano y se volvió a su conversación. Anne, acostumbrado a este tipo de trato, se giró para marcharse cuando ocurrió el percance. Un jarrón de porcelana antiguo, de un valor incalculable a juzgar por la reacción posterior, estaba colocado precariamente sobre una mesa auxiliar. Al girar, la mochila de Anne rozó la mesa, haciendo que el jarrón se tambaleara y cayera al suelo con un estruendo que resonó en toda la mansión. La señora Huang dejó caer su teléfono como si le quemara la mano y se giró con furia hacia Anne. Sus ojos, fríos como el hielo, lo fulminaron. «¡Imbécil! ¡Mira lo que has hecho!», gritó, su voz aguda llena de indignación. Anne se quedó paralizado por un instante, observando los fragmentos del jarrón esparcidos por la alfombra persa. «Lo siento mucho, señora. Fue un accidente», murmuró, sintiendo cómo la sangre le subía al rostro. «¿Un accidente? Este jarrón tiene más de 100 años. Eres un torpe, un inútil. ¿Cómo es posible que alguien tan incompetente trabaje en una empresa de reparto?», continuó la señora Huang, sin importarle que el mayordomo y otros empleados se hubieran acercado a la escena. El señor Huang, un hombre corpulento con una expresión de poder y prepotencia, apareció en el salón, atraído por el alboroto. Al ver los restos del jarrón y la cara avergonzada de Anne, frunció el ceño. «¿Qué sucede aquí, May?», preguntó a su esposa con un tono de autoridad.
Este estúpido repartidor ha roto nuestro jarrón Ming, respondió ella, señalando a Anne con desprecio. El señor Huang miró a Anne de arriba a abajo, su labio superior curvándose en una mueca de disgusto. Está claro que esta empresa contrata a cualquiera. Deberían tener más cuidado con quién envían a nuestras casas. Eres un incompetente, sentenció, haciendo eco de las palabras de su esposa. Anne apretó los puños dentro de los bolsillos, luchando contra la oleada de humillación y rabia. Sabía que había sido un accidente, pero las palabras hirientes y el desdén en los ojos de la familia Huang lo hicieron sentir insignificante, como si su existencia misma fuera una molestia. Mientras el mayordomo recogía los pedazos del jarrón, la señora Huang exigió a Anne que proporcionara los datos de su empresa para que pudieran reclamar los daños. Anne obedeció en silencio, sintiendo las miradas acusadoras de todos los presentes clavadas en su espalda. Antes de marcharse, Anne observó brevemente a la familia Huang. El señor Huang ya estaba reprendiendo al mayordomo, mientras que la señora Huang volvía a su conversación telefónica, como si el incidente con el jarrón y la presencia de Anne fueran meras distracciones sin importancia. En sus rostros no había ni rastro de empatía o consideración, solo arrogancia y una creencia inquebrantable en su propia superioridad. De vuelta en la furgoneta, Anne respiró hondo para calmar su frustración. No era la primera vez que lo trataban con desprecio, y probablemente no sería la última. Pero esta vez, la humillación había dejado un sabor particularmente amargo en su boca. Mientras conducía de regreso a la oficina, una determinación silenciosa comenzaba a fraguarse en su interior. Las burlas y el desprecio que había soportado durante tanto tiempo no quedarían impunes. Los Huang y otros como ellos pagarían por su arrogancia. Su llegada silenciosa no significaba debilidad. Todo lo contrario. Era la calma que precede a la tormenta. Un destello de habilidad inesperada. Los días siguientes transcurrieron para Anne con la misma monotonía de siempre. Entregas apresuradas, clientes impacientes y las inevitables burlas en la oficina. Sin embargo, algo había cambiado dentro de él. La humillación sufrida en la mansión de los Huang había actuado como un catalizador, reafirmando su determinación de llevar a cabo su plan. La fachada de torpeza y debilidad que mostraba al mundo era solo una máscara, una herramienta para pasar desapercibido mientras observaba y planeaba. Una tarde, mientras realizaba una entrega en un barrio menos opulento de la ciudad, Anne presenció una escena que hizo que su sangre hirviera. Un grupo de 3 hombres de aspecto desaliñado rodeaban a una joven junto a un callejón oscuro. La joven, que vestía un sencillo vestido y llevaba una bolsa de libros, parecía aterrorizada mientras los hombres la acosaban con comentarios obscenos y gestos amenazantes. Anne estacionó la furgoneta discretamente a unos metros de distancia, evaluando la situación, aunque su primer instinto fue intervenir de inmediato. La prudencia lo detuvo por un instante. No podía revelar sus habilidades de forma indiscriminada. Sin embargo, al ver el miedo en los ojos de la joven y la creciente agresividad de los hombres, su decisión se endureció. No podía quedarse al margen. Salió de la furgoneta con su habitual andar desgarbado, ajustándose las gafas como si fuera un simple espectador curioso. «Disculpen, ¿hay algún problema aquí?», preguntó con su tono de voz suave, casi inaudible. Los 3 hombres se giraron hacia él con expresiones de burla. El que parecía ser el líder, un tipo fornido con una cicatriz en la mejilla, soltó una carcajada. «¿Y tú quién te crees que eres? Viejo, el héroe del barrio. Vuelve a tu furgoneta antes de que te arrepientas de haberte metido donde no te llaman». Anne ignoró la amenaza y se acercó un poco más. «Solo quiero asegurarme de que la señorita esté bien. Parece angustiada».
La joven aprovechó la distracción para intentar escapar, pero uno de los hombres la agarró del brazo con fuerza. ¿A dónde crees que vas, muñeca? Todavía no hemos terminado de hablar contigo. Fue en ese momento cuando la aparente torpeza de Anne desapareció por completo. Su cuerpo se movió con una agilidad y una velocidad sorprendentes, transformándose en una máquina de movimiento precisa y letal. En un abrir y cerrar de ojos, se lanzó contra el hombre que sujetaba a la joven, propinándole una patada lateral seca en el costado que lo hizo tambalearse y soltar su agarre con un quejido de dolor. Los otros dos hombres se quedaron petrificados por un instante, incrédulos ante la repentina transformación del repartidor aparentemente inofensivo. Antes de que pudieran reaccionar, Anne ya se había abalanzado sobre el segundo, utilizando un rápido movimiento de brazo para desequilibrarlo y lanzarlo contra la pared del callejón con un golpe sordo. El líder, el hombre de la cicatriz, fue el primero en reaccionar. Con un gruñido de rabia, se lanzó contra Anne, blandiendo un cuchillo oxidado que había sacado de su bolsillo. Anne esquivó la estocada con una agilidad felina, moviéndose con una fluidez que desmentía su apariencia desgarbada. En un rápido contraataque, bloqueó el brazo del agresor con una mano y con la otra le propinó un golpe certero en la sien, dejándolo inconsciente en el suelo. La joven observaba la escena con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que estaba viendo. El hombre que hacía unos momentos parecía tan insignificante, se había transformado en un guerrero formidable, capaz de enfrentarse a 3 matones sin apenas esfuerzo. Se giró hacia ella, su rostro recuperando su expresión tranquila. «¿Estás bien?», preguntó con suavidad. La joven asintió con la cabeza, aún en shock. Sí, gracias. No sé qué habría pasado si no hubieras llegado». «No hay de qué», respondió Anne con una leve sonrisa. «Es mejor que te vayas a casa ahora. No creo que estos señores se levanten pronto». La joven, cuyo nombre era Lynn, le agradeció nuevamente con la mirada llena de gratitud y respeto antes de alejarse rápidamente del callejón. Anne observó cómo se marchaba hasta que desapareció de su vista. Luego, volvió su atención a los 3 hombres que yacían en el suelo. No estaban gravemente heridos, solo conmocionados y magullados. No era su intención causarles un daño permanente, solo detenerlos. Sus habilidades estaban precisamente calibradas para neutralizar amenazas de la manera más eficiente posible. Antes de que nadie pudiera verlo, Anne recogió su mochila de reparto y subió de nuevo a su furgoneta, alejándose del lugar como si nada extraordinario hubiera ocurrido. La transformación había sido tan rápida y silenciosa como su llegada. Al día siguiente, en la sala de descanso, los comentarios sarcásticos sobre su torpeza continuaron como de costumbre. Anne escuchaba en silencio, sin inmutarse. Sabía que su verdadera identidad y sus capacidades debían permanecer ocultas por ahora. La imagen del repartidor inútil era su mejor disfraz. Sin embargo, el incidente en el callejón había tenido un impacto. Lynn, la joven a la que había ayudado, no podía dejar de pensar en él. La imagen del torpe repartidor, transformándose en un habilidoso luchador, se había grabado en su mente. Sentía curiosidad por saber más sobre ese hombre enigmático que parecía esconder tanto detrás de su fachada. Mientras tanto, Anne continuaba con su rutina, utilizando su trabajo como una oportunidad para observar el mundo que lo rodeaba, especialmente a las familias poderosas que se creían intocables. La semilla de la justicia había sido plantada, y ahora era cuestión de tiempo que comenzara a germinar. El destello de habilidad inesperada en aquel callejón oscuro no había sido un acto aislado. Era solo un pequeño anticipo de la tormenta que se avecinaba. La investigación encubierta comienza. Con el incidente del callejón, ya un recuerdo lejano para la mayoría.
Ann continuó su trabajo como repartidor. Para sus compañeros y la mayoría de sus clientes, seguía siendo el mismo individuo torpe y silencioso, un simple engranaje en la maquinaria logística de la ciudad. Sin embargo, la verdad era mucho más compleja. Cada entrega, cada conversación escuchada a hurtadillas, cada detalle observado se convertía en una pieza más del intrincado rompecabezas que Ann estaba construyendo en secreto. La familia Huang se convirtió en su principal objetivo. La arrogancia y el desprecio que le habían mostrado no eran un incidente aislado, sino un reflejo de su carácter y su posición en la sociedad. Ann sospechaba que su riqueza e influencia se basaban en cimientos corruptos, y estaba decidido a descubrir la verdad. Sus entregas a la mansión Huang se volvieron más frecuentes de lo habitual, quizás por la necesidad de reponer el valioso jarrón Ming, o tal vez por pura casualidad. Ann aprovechaba cada visita para observar el ambiente, las interacciones entre los miembros de la familia y el comportamiento del personal. Notó la tensión palpable entre el señor y la señora Huang, los rumores silenciosos entre los empleados sobre negocios turbios y la mirada fría y calculadora de sus dos hijas, Diem y Tao, a quienes había vislumbrado en un par de ocasiones. No se limitó a observar pasivamente. Con su memoria fotográfica, recordaba cada detalle de la distribución de la casa, la ubicación de las cámaras de seguridad y los horarios de entrada y salida del personal. Durante sus esperas para las firmas de los recibos, escuchaba fragmentos de conversaciones telefónicas, discusiones acaloradas y órdenes dadas con un tono de voz autoritario. Fuera de la mansión Huang, Ann extendió su red de observación a otras familias influyentes de la ciudad. Sospechaba que la corrupción era un problema sistémico y que varios clanes poderosos estaban interconectados en una red de favores y negocios ilícitos. Utilizaba sus rutas de reparto para identificar sus residencias, sus oficinas y los lugares que frecuentaban. Encontró patrones interesantes. Las mismas empresas de construcción obtenían los contratos más lucrativos. Los mismos bufetes de abogados defendían a los acusados en casos de corrupción de alto nivel. Y los mismos clubes privados eran frecuentados por figuras prominentes de la política y los negocios. Cada pequeño detalle era anotado mentalmente, archivado en la vasta base de datos que era su mente. Ann también aprovechaba sus interacciones con otros repartidores. En la sala de descanso, mientras sus compañeros se quejaban del tráfico o de la falta de propinas, Ann escuchaba atentamente cualquier comentario sobre sus clientes, especialmente aquellos que pertenecían a familias adineradas o que ocupaban puestos de poder. A veces, una simple queja o un rumor aparentemente insignificante podían revelar información valiosa. Aprendió sobre los hábitos del señor Bu, un magnate de la construcción conocido por su trato cruel hacia sus empleados y sus estrechos vínculos con funcionarios del gobierno. Escuchó historias sobre las fiestas extravagantes del joven maestro Tran, heredero de una fortuna textil, y sus supuestas conexiones con el mundo del narcotráfico. Cada pieza de información, por pequeña que fuera, era cuidadosamente considerada y encajada en su creciente mapa de la corrupción en la ciudad. La tarea era ardua y requería paciencia y meticulosidad. Ann sabía que no podía permitirse cometer errores. Cualquier paso en falso podría alertar a sus objetivos y poner en peligro su plan. Por eso, mantenía su fachada de repartidor torpe e inofensivo, utilizando su supuesta ineptitud como un escudo protector. A medida que pasaban las semanas, Ann reunió una cantidad considerable de información sobre la familia Huang. Descubrió que la fortuna familiar no provenía únicamente de sus negocios legítimos en el sector inmobiliario y la banca. Había rumores persistentes, aunque difíciles de verificar, sobre su participación en el tráfico de influencias, la evasión de impuestos y, lo que era aún más grave, su conexión con organizaciones criminales dedicadas al contrabando y el lavado de dinero.
Una tarde, mientras esperaba para entregar un paquete en las oficinas centrales de las empresas Huang, escuchó una conversación entre dos ejecutivos de alto nivel que confirmaba algunas de sus sospechas más oscuras. Hablaban en voz baja, pero la tensión en sus voces era evidente. Mencionaron problemas con un cargamento que había desaparecido misteriosamente y la creciente presión de ciertos socios que no estaban contentos con la situación. Anne no pudo escuchar todos los detalles, pero lo suficiente como para confirmar que la familia Huang estaba involucrada en negocios mucho más peligrosos de lo que parecían a simple vista. La información que estaba recopilando era explosiva. Anne sabía que si se revelaba, podría sacudir los cimientos de la ciudad y derribar a varias familias poderosas. Pero también era consciente del peligro que corría. Enfrentarse a personas tan influyentes y despiadadas era una empresa arriesgada, pero era un riesgo que estaba dispuesto a correr. La memoria de la humillación, el desprecio en los ojos de la señora Huang y la sensación de impotencia que había experimentado ese día seguían vivos en su mente, alimentando su determinación. No buscaba venganza personal, aunque la idea de ver a esas personas arrogantes caer de su pedestal no le desagradaba. Su verdadero objetivo era desmantelar la red de corrupción que asolaba la ciudad y garantizar que la justicia prevaleciera. Mientras continuaba con su ruta de reparto, con el sol comenzando a descender sobre la ciudad, Anne sintió una punzada de excitación mezclada con ansiedad. La investigación encubierta estaba dando sus frutos. Las piezas del rompecabezas estaban empezando a encajar. Pronto llegaría el momento de pasar a la siguiente fase de su plan. El repartidor inútil estaba a punto de demostrar que las apariencias engañan y que a veces los más insignificantes son los que tienen el poder de desencadenar los cambios más profundos. Revelaciones y primeras consecuencias. Las semanas se convirtieron en meses, y la paciente labor de Anne comenzó a arrojar resultados tangibles. La información que había recopilado sobre la familia Huang era cada vez más detallada y comprometida, a través de conversaciones escuchadas, documentos desechados, recuperados discretamente y la observación meticulosa de sus actividades. Anne había logrado armar un cuadro bastante completo de sus operaciones ilícitas. Descubrió que, además de los negocios inmobiliarios y bancarios, la familia Huang estaba profundamente involucrada en una red de contrabando de productos de lujo y, lo que era aún más grave, en el tráfico de drogas a pequeña escala, utilizando sus conexiones en el puerto de la ciudad para introducir mercancías ilegales. También descubrió pruebas de evasión de impuestos a gran escala, utilizando complejas estructuras financieras offshore para ocultar sus ganancias. La pieza clave del rompecabezas llegó de una fuente inesperada. Durante una de sus entregas a la mansión Huang, Anne tuvo la oportunidad de dejar un paquete en el estudio privado del señor Huang, mientras el patriarca de la familia estaba distraído hablando por teléfono. Anne notó un archivo parcialmente abierto sobre su escritorio. Con una rapidez casi imperceptible, logró echar un vistazo al contenido. Era un informe detallado que describía una serie de transacciones financieras sospechosas, con nombres de compañías fantasma y cantidades de dinero exorbitantes, aunque no pudo leerlo todo. La información que alcanzó a ver confirmó sus sospechas más oscuras, con pruebas concretas en su poder. Anne comenzó la siguiente fase de su plan, la siembra de semillas de discordia y el inicio de la caída de los Huang. Su enfoque era sutil y metódico, evitando cualquier acción directa que pudiera señalarlo como responsable. Su objetivo era hacer que la propia red de corrupción de la familia se desmoronara desde dentro. Su primer movimiento fue plantar información anónima sobre las actividades de contrabando en manos de un periodista local conocido por su integridad y su valentía a la hora de investigar casos de corrupción. La información era vaga, pero lo suficientemente precisa como para despertar su interés
y comenzar su propia investigación. Al mismo tiempo, Anne filtró discretamente detalles sobre las prácticas de evasión fiscal de los Hwang a un departamento de investigación gubernamental que había estado luchando por encontrar pruebas sólidas contra familias influyentes. Nuevamente, la información se presentó de forma anónima y gradual, permitiendo a los investigadores construir su caso sin sospechar de una fuente externa. Los primeros efectos de las acciones de Anne no tardaron en hacerse notar. Surgieron rumores en los círculos empresariales sobre una investigación en curso que involucraba a una familia poderosa. La policía realizó algunas redadas discretas en almacenes propiedad de empresas fachada vinculadas a los Hwang, aunque no se encontraron pruebas concluyentes en un principio. Dentro de la mansión Hwang, la atmósfera comenzó a volverse más tensa. El señor y la señora Hwang discutían con más frecuencia, y las miradas suspicaces entre los miembros de la familia se hicieron más evidentes. La confianza que una vez parecía inquebrantable dentro del clan comenzó a erosionarse. Diem, la hija mayor, una mujer inteligente y observadora, fue la primera en notar ciertos patrones extraños. Le resultaba peculiar la coincidencia de ciertos eventos desfavorables para la familia con la presencia del torpe repartidor. No podía explicarlo lógicamente, pero había algo en la actitud de Anne, una calma inusual en medio del caos, que la intrigaba. Lo había visto en varias ocasiones en la mansión, siempre cumpliendo su trabajo en silencio, sin llamar la atención. Pero ahora, comenzaba a preguntarse si había algo más detrás de esa fachada de ineptitud. Una tarde, mientras Anne entregaba un paquete, sus miradas se cruzaron por un instante. Diem sintió una punzada de curiosidad al observar los ojos de Anne detrás de sus gafas gruesas. No eran los ojos de alguien torpe o insignificante. Había una inteligencia aguda y una determinación silenciosa que la desconcertaron. Intentó entablar conversación con él, pero Anne simplemente le ofreció una leve sonrisa y se marchó con su habitual andar desgarbado. Por otro lado, Tao, la hija menor, era más impulsiva y reaccionó con rabia e incredulidad ante los crecientes problemas de la familia. No sospechaba de Anne en absoluto, pero estaba decidida a descubrir quién estaba detrás de los ataques. Como ella los percibía, contra su familia. Comenzó su propia investigación, utilizando sus contactos y recursos para tratar de identificar a los responsables. Mientras tanto, Anne continuaba con su rutina, observando desde las sombras cómo las semillas que había plantado comenzaban a germinar. La presión sobre la familia Hwang aumentaba gradualmente, y las grietas en su fachada de poder se hacían cada vez más visibles. El repartidor inútil estaba demostrando, a su manera silenciosa y estratégica, que incluso los más poderosos podían ser vulnerables cuando sus cimientos estaban construidos sobre la corrupción y la injusticia. La caída del primer dominó estaba a punto de ocurrir. La caída del primer dominó. Llegó el momento de dar el golpe decisivo contra la familia Hwang, la acción que desencadenaría una reacción en cadena de eventos que llevarían a su ruina. Anne, con la información detallada que había recopilado, orquestó un plan meticuloso para exponer sus actividades ilegales a las autoridades de la manera más efectiva posible. Utilizando canales anónimos y encriptados, Anne envió pruebas contundentes a la Unidad de Delitos Financieros de la policía. Los documentos detallaban las transacciones de contrabando, los movimientos de dinero a través de cuentas offshore y los nombres de las empresas fachada utilizadas para lavar las ganancias ilícitas. También incluyó información específica sobre el próximo cargamento de drogas que la familia Hwang planeaba introducir en la ciudad a través de sus contactos en el puerto. La respuesta de las autoridades fue rápida y contundente. Basándose en la información proporcionada, lanzaron una operación encubierta que culminó con la interceptación del cargamento de drogas en el puerto
y el arresto de varios miembros clave de la red de contrabando vinculada a la familia Huang. Al mismo tiempo, se ejecutaron órdenes de allanamiento en varias propiedades pertenecientes a la familia, incluyendo sus oficinas centrales y algunas de sus residencias privadas. La noticia del arresto de prominentes figuras de la familia Huang y la incautación de una gran cantidad de drogas y documentos financieros fraudulentos se extendió como la pólvora por toda la ciudad. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, publicando detalles sobre la investigación y el alcance de las presuntas actividades criminales de la familia. Dentro de la mansión Huang, el pánico se apoderó de sus habitantes. El señor Huang, antes un hombre seguro de sí mismo y autoritario, ahora caminaba de un lado a otro por el salón con el rostro pálido y la mirada perdida. La señora Huang lloraba desconsoladamente, lamentando la pérdida de su reputación y la inminente ruina financiera. Diem, aunque conmocionada por las revelaciones, intentaba mantener la calma y analizar la situación con su mente fría y calculadora. Sospechaba que detrás de la repentina caída de su familia había algo más que una simple investigación policial. Recordaba la presencia constante del repartidor torpe y silencioso, y la punzada de curiosidad que había sentido al cruzar miradas con él. La idea, aunque descabellada, comenzaba a tomar forma en su mente. ¿Podría haber alguna conexión entre ese insignificante repartidor y el caos que ahora se cernía sobre su familia? Tao, por su parte, reaccionó con furia e incredulidad. Se negaba a creer que su familia estuviera involucrada en actividades criminales de tal magnitud. Convencida de que todo era una conspiración urdida por sus rivales, se lanzó a una investigación frenética para descubrir quién estaba detrás de lo que ella consideraba un ataque injusto contra su familia. Utilizó sus contactos en el mundo de los negocios y sus habilidades de investigación para tratar de desentrañar la verdad, sin darse cuenta de que estaba buscando en la dirección equivocada. Mientras la familia Huang se desmoronaba bajo el peso de las acusaciones y los arrestos, las luchas internas y las acusaciones mutuas se intensificaron. Viejos secretos y traiciones salieron a la luz, exponiendo las grietas que siempre habían existido bajo la superficie de su opulento estilo de vida. La confianza entre ellos se había roto por completo, y cada miembro de la familia sospechaba de los demás. En medio de este torbellino de caos, Anne continuaba con su trabajo de reparto, moviéndose silenciosamente por la ciudad, observando desde las sombras el impacto de sus acciones. No mostraba ninguna señal externa de satisfacción o triunfo, manteniendo su fachada de repartidor inútil e insignificante. Sin embargo, por dentro, sentía una profunda sensación de justicia al ver cómo la arrogancia y la impunidad de la familia Huang comenzaban a desmoronarse. Sabía que este era solo el primer paso, el derribo del primer dominó en una larga fila que representaba la corrupción y el abuso de poder en la ciudad. Mientras Tao profundizaba en su investigación, sus pesquisas la llevaron a interrogar a antiguos socios comerciales y empleados descontentos de la familia. En uno de sus interrogatorios, un ex empleado resentido mencionó haber visto a un repartidor de entrega rápida merodeando por las oficinas centrales poco antes de que se iniciara la investigación policial. Describió al repartidor como un hombre delgado, con gafas gruesas y una actitud torpe. La descripción, aunque vaga, despertó la curiosidad de Tao. Recordó haber visto a un repartidor con esas características en varias ocasiones en la mansión. Al principio no le había prestado atención, pero ahora, a la luz de los acontecimientos recientes, comenzó a sospechar que podría haber algo más detrás de ese rostro inexpresivo. Decidida a averiguar más, Tao comenzó a investigar la empresa Entrega Rápida, tratando de obtener información sobre sus empleados y sus rutas de reparto. No tenía una idea clara de lo que estaba buscando, pero sentía que ese repartidor podría ser una pieza clave en el rompecabezas que estaba tratando de armar. Sin que ella lo supiera,
estaba cada vez más cerca de cruzarse en el camino de Anne. Sus investigaciones la llevarían a seguir sus rutas de reparto, a preguntar por él en los lugares que frecuentaba, acercándola peligrosamente a la verdad que él tanto se esforzaba por ocultar. El juego del gato y el ratón había comenzado, sin que Tao fuera consciente del verdadero poder de su oponente. El desmantelamiento sistemático. La caída de la familia Huang fue solo el comienzo. Anne, utilizando la misma estrategia de recopilación de información y manipulación sutil, comenzó a apuntar a otras familias poderosas de la ciudad cuyos imperios se basaban en la corrupción y la explotación. Su trabajo como repartidor le brindaba la oportunidad perfecta para observar sus movimientos, escuchar sus conversaciones y recopilar la información necesaria para orquestar su caída. La familia Wu, dueña de un conglomerado de empresas constructoras, fue la siguiente en la lista de Anne, utilizando la información que había obtenido sobre sus prácticas de soborno a funcionarios del gobierno para obtener contratos lucrativos y sus condiciones de trabajo inhumanas. Anne filtró pruebas a un equipo de periodistas de investigación. La publicación de un reportaje explosivo que exponía sus prácticas corruptas desencadenó una investigación gubernamental y una serie de protestas de trabajadores, lo que finalmente llevó al colapso de su imperio empresarial. Luego fue el turno de la familia Tran, cuya fortuna se había amasado en el negocio textil y se extendía a actividades ilegales como el narcotráfico y el juego clandestino. Anne, tras infiltrarse en sus círculos cercanos y obtener pruebas de sus actividades criminales, proporcionó la información a las autoridades antidroga, lo que resultó en una serie de redadas y el arresto de varios miembros clave de la familia. En cada caso, la caída de estas familias parecía ser el resultado de sus propias acciones corruptas, de luchas internas o de la presión de las autoridades. Nadie sospechaba del silencioso y torpe repartidor que siempre parecía estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Anne se movía como una sombra, invisible e intocable, tejiendo una red de consecuencias que se extendía por toda la ciudad. La repentina ola de caídas de familias poderosas no pasó desapercibida. Las autoridades policiales y los servicios de inteligencia estaban desconcertados. No podían entender cómo, en tan poco tiempo, varios de los pilares de la élite empresarial y política de la ciudad se habían derrumbado de manera tan espectacular. Se sospechaba de una conspiración, pero no se encontraban pruebas que apuntaran a un único responsable. Mientras tanto, Lin, la joven a la que Anne había ayudado en el callejón, no podía olvidar su inesperada valentía. Lo veía ocasionalmente durante sus entregas y, cada vez, sentía una creciente admiración por él. Su amabilidad y su aparente modestia contrastaban fuertemente con la fuerza y la habilidad que había demostrado aquella tarde. Sin darse cuenta de su verdadera misión, Lin comenzaba a sentir algo más que gratitud por el silencioso repartidor. Diem, por su parte, seguía intrigada por Anne. La caída de su familia la había afectado profundamente, y aunque todavía no tenía pruebas concretas, su intuición le decía que el repartidor torpe y silencioso tenía algo que ver con todo lo que estaba sucediendo. Observaba cada uno de sus movimientos, tratando de encontrar alguna pista que pudiera confirmar sus sospechas. Había algo en su mirada, en su calma imperturbable, que le decía que Anne no era quien aparentaba ser. La investigación de Tao la llevó por un laberinto de pistas falsas y callejones sin salida. Interrogó a innumerables personas, revisó documentos y analizó datos, pero no lograba encontrar una conexión clara entre la caída de su familia y la persona o el grupo que, según ella, estaba detrás de todo. Sin embargo, su persistencia dio sus frutos cuando finalmente logró obtener acceso a los registros de visitantes de las oficinas centrales de su familia poco antes de que se iniciara la investigación policial. Allí encontró un nombre que le resultó familiar: Anne, repartidor de
entrega rápida. Recordó haber visto a ese hombre varias veces en la mansión. Al principio lo había descartado como un simple empleado, pero ahora, con la información del exempleado resentido y este nuevo dato, la sospecha comenzó a crecer en su mente. Decidió investigar más a fondo a este misterioso repartidor. Mientras Tao se acercaba cada vez más a la verdad, Ann continuaba con su meticuloso plan. La ciudad estaba experimentando una transformación silenciosa. El viejo orden, basado en la corrupción y el abuso de poder, estaba siendo reemplazado por una nueva realidad, aunque la mayoría de la gente no era consciente de la mano invisible que estaba detrás de este cambio. Ann sabía que su trabajo aún no había terminado. Quedaban otras familias poderosas que debían rendir cuentas por sus crímenes, y aunque la tarea era ardua y peligrosa, estaba decidido a llevarla a cabo hasta el final. El repartidor inútil se había convertido en una fuerza silenciosa e implacable, un agente de cambio que trabajaba desde las sombras para restaurar el equilibrio y la justicia en una ciudad corrompida. La revelación y las 3 bodas. La investigación de Tao la llevó finalmente a la sede de Entrega Rápida. Con su habitual determinación, exigió hablar con el gerente, presentándose como una investigadora privada que buscaba información sobre uno de sus empleados, Ann. El gerente, un hombre nervioso y sin importancia, se mostró inicialmente reacio a cooperar, pero la insistencia y el aura de autoridad de Tao finalmente lo doblegaron. Tras revisar los registros, confirmó que un empleado llamado Ann trabajaba para la empresa como repartidor desde hacía varios años. Proporcionó a Tao su dirección y una descripción física que coincidía con lo que ella recordaba. Con esta nueva información, Tao se dirigió al humilde apartamento donde vivía Ann. Lo encontró allí, preparándose un sencillo plato de comida. Al verla en la puerta, Ann no mostró sorpresa, solo una leve sonrisa en sus labios. «Señorita Tao, supongo que ha llegado el momento de que nos conozcamos mejor», dijo Ann con una calma que desconcertó a Tao. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo, y Lin y Diem entraron en el apartamento. Tao las miró con sorpresa, sin entender qué hacían allí. «Les pedí que vinieran», explicó Ann. «Hay mucho que necesitan saber». Durante las siguientes horas, Ann reveló su verdadera identidad. No era un simple repartidor. Había sido enviado a la ciudad hace años con una misión específica: desmantelar las redes de corrupción que la asolaban. Había elegido la tapadera de repartidor para pasar desapercibido y recopilar la información necesaria para llevar a cabo su tarea. Su torpeza y su silencio no eran más que una fachada para ocultar su verdadera inteligencia, sus habilidades y sus recursos. Les contó sobre su pasado, sobre las razones que lo habían llevado a emprender esta misión y sobre la meticulosa planificación que había detrás de cada uno de los golpes que habían derribado a las familias Huang, Bu, Tran y otras más. Lin, que ya sentía una profunda admiración por él, se sintió aún más atraída por su dedicación a la justicia. Diem, inicialmente llena de sospechas y resentimiento, comenzó a comprender la magnitud de la corrupción de su propia familia y, a pesar del dolor, admitió que Ann había hecho lo correcto. Tao, por su parte, quedó atónita al descubrir la verdad detrás de la caída de su familia, aunque al principio sintió rabia y confusión. Al escuchar la explicación de Ann y comprender el daño que su familia había causado a tanta gente, comenzó a ver las cosas desde una perspectiva diferente. La revelación de la verdadera identidad de Ann llegó también a los restos de las familias caídas. A través de investigaciones y rumores, comenzaron a darse cuenta de que detrás de su desgracia no había una serie de coincidencias desafortunadas, sino la mano invisible de un único individuo. La figura del torpe repartidor que habían despreciado se convirtió en el centro de su odio y su frustración. Sin embargo,
ya era demasiado tarde para tomar represalias. La ciudad había cambiado. La corrupción había sido desarraigada en gran medida, y una nueva era de justicia y transparencia comenzaba a amanecer. Con su misión cumplida, Anne decidió quedarse en la ciudad. Durante el tiempo que habían pasado juntos, Lin, Diem y Tao habían llegado a conocer al verdadero Anne, más allá de su fachada de repartidor. Cada una de ellas se había enamorado de él por diferentes razones. Lin, por su valentía y su amabilidad. Diem, por su inteligencia y su determinación. Y Tao, por su honestidad y su compromiso con la justicia. Y Anne, a su vez, había encontrado en ellas 3 mujeres excepcionales que lo amaban y lo apoyaban incondicionalmente. Después de un tiempo de reflexión, Anne tomó una decisión sorprendente. Se casaría con las 3. La ceremonia de la boda fue un evento discreto pero significativo, al que asistieron algunos amigos y aliados que Anne había hecho durante su tiempo en la ciudad. Lin, Diem y Tao, vestidas de blanco, irradiaban felicidad mientras se unían a Anne en un compromiso de amor y lealtad. El repartidor inútil, que había sido objeto de tantas burlas y desprecios, había resultado ser un hombre extraordinario, capaz de desmantelar imperios corruptos y encontrar el amor en 3 mujeres maravillosas. Su historia se convirtió en una leyenda silenciosa en la ciudad, un recordatorio de que las apariencias a menudo engañan y que la verdadera fuerza puede encontrarse en los lugares más inesperados. El final de su misión marcaba el comienzo de una nueva vida, llena de amor, justicia y la satisfacción de haber hecho lo correcto.